Hola amigas y amigos, bienvenidos a Narcomentario. Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando de las distintas situaciones que afectan la lucha del narcotráfico aquí en Estados Unidos en los distintos niveles, y estamos analizando, comentando cómo algunas de estas situaciones afectan la efectividad de la lucha contra el narcotráfico a este nivel. O sea, estamos de acuerdo que ha sido inefectiva, pero nunca se ha preguntado uno por qué. O sea, mucha gente le dice, no, la guerra del narcotráfico no sirve porque se arrestan los narcos y nadie hace nada, y aparece otro, y hay mucha droga y hay mucha demanda, y entonces nadie le interesa. Y mucho de eso tiene razón, pero hay otra parte que es una realidad que yo debo de mencionarla, porque le digo, yo estuve trabajando en eso, que honestamente hay mucha gente que sí verdaderamente le pone mucho ímpetu, le pone mucho trabajo a la lucha contra el narcotráfico. De verdad, le digo, creen en la misión, creen en el estándar de vida, en la ética y en la moral de que la droga es negativa, es mala, es perversa, que el narcotráfico es dañino a la sociedad. O sea, que en realidad sí lo es. O sea, analícelo desde otro punto de vista. O sea, yo lo he venido analizando y lo he hablado desde el punto de vista de negocio, lo he visto un poco pragmático, práctico, lo he analizado no tan emocionalmente negativo de acusar de que los narcos son esto, pero la realidad es que el narcotráfico es dañino, pero no es tanto dañino por la droga en sí, y porque, le digo, los consumidores siempre van a existir, les guste o no les guste a los policías y a los que luchan contra el narcotráfico. Eso va a existir siempre, y va a haber siempre más individuos que usan droga que policías que luchen en contra de ella. Esa es una realidad. Entonces, lo que se debe de considerar, que muchas veces no lo considera la gente, es que hay un sector muy serio de gente aquí. También le digo, esta misma gente, hay estas personas que luchan y que creen en la guerra contra el narcotráfico también existen en sus países. No crea que estoy hablando nomás de que los únicos que quieren luchar contra el narcotráfico son un grupo selecto de estadounidenses, de americanos y demás. No, hay gente en toda Latinoamérica, desde México para abajo, que no quieren la violencia, no quieren la corrupción, odian el narcotráfico desde el punto de vista específicamente delictivo, o sea, lo dañino que es. Y le digo, el tempo de esto, de la lucha contra el narcotráfico, es afectada precisamente por eso, por esa unión de gente que sí trabaja en conjunto para querer, digamos, acabar con el narcotráfico. Ahora, no importa qué tan buena intención tenga, como le vuelvo a repetir, la gente que se dedique a eso, si la estructura, si la sociedad, si todo lo que uno está tratando de dar no colabora, y este es el gran cuento, el gran dilema que hay en Estados Unidos. Y yo siempre les he comentado a ustedes aquí en este canal que Estados Unidos no tiene un problema de narcotráfico similar al que nosotros podemos ver en Latinoamérica, por ejemplo. O sea, no tiene el problema de la corrupción a alto nivel, a niveles regionales en zonas, ni tiene la delincuencia desbocada, ni tiene el control del crimen organizado tan depravado como lo tenemos en otros países en Latinoamérica. Eso, si ocurriera aquí en Estados Unidos, sí, entonces seriamente el gobierno de Estados Unidos abriría una lucha sin cuartel. Y como ejemplo le puse, y le digo, si no ha tenido oportunidad de verlo, le recomiendo que vea lo que ocurrió en Miami, en Florida, en toda la zona de Florida en realidad, pero en Miami, allá por los años 80, 90, en la que empezó a medio parecerse. Si usted estudia la guerra de los famosos, y le digo, hay varios documentales en Netflix, en Prime, que se llaman Cocaine Cowboy, los cowboys de la cocaína, que era la época de oro de los narcotraficantes
en Florida, en Miami particularmente, en la que hubo un total desastre por una serie de años de individuos que venían provenientes de Latinoamérica y se establecieron, y eran constantes tiroteos, eran constantes muertes, corrupción policial, corrupción política, lavado de dinero. Era un Sodoma y Gomorra de la droga. A tal nivel que finalmente el gobierno de Estados Unidos, que en esa época les comentaba era Ronald Reagan, y lo puso a su vicepresidente, que era George Bush, George Bush padre, a que combatiera esto. Y efectivamente se incrementó el presupuesto, se pusieron muchas agencias, se organizaron grupos de tareas de trabajo muy impresionantes en el tema del narcotráfico, y ¿sabe qué? Se descontinuó. No lo eliminó totalmente, pero lo controló a tal nivel y lo presuró tanto que Florida dejó de ser, por un tiempo nada más, no se preocupe, esto no es película, esto es verdad. Por un tiempo dejó de ser el centro. Ahora, eso no quiere decir que la droga se acabó en Estados Unidos, ni quiere decir que los colombianos y los mexicanos y los demás no participan. No, lo único que hizo es, acuérdense, yo siempre digo, la droga es como un globo. El negocio del narcotráfico, como usted tiene un globo que está lleno de aire, lo aprieta de un lado y se va el aire para el otro. Lo aprieta para acá, se va para acá. Bueno, eso fue el resultado, esa saturación en Florida por la violencia, por la corrupción, por lavado de dinero, por la droga, la cantidad y todo, hizo que se eliminara toda la parte operativa del Caribe y de Florida y de todo eso. ¿Y dónde terminó? Terminó en Centroamérica y eventualmente terminó en México, que es donde México, después de los 90, mediados de los 80, finales de los 80, principios de los 90, toma un gran auge en el narcotráfico. Le cuento esto para que vea que no es tan así a lo que se me da la gana, hacemos todo. Ocurre, pasa, se mueve. Y entonces nunca lo dejan que totalmente se descomponga. Y eso es una cosa que tienen que entender. ¿Por qué? Porque el consumo de droga es el verdadero problema del tema de la droga y el narcotráfico aquí en Estados Unidos. Y eso el gobierno no lo puede controlar, ni ningún agente federal. Usted puede pasar las leyes que quiera, usted puede pasar los controles que quiera, usted puede arrestar todos los días, y muchos lo hacen, constantemente gente que consume droga, y no va a acabar, y no se ha acabado. Es más, si usted ve la historia de la lucha del narcotráfico, de la lucha de drogas de los años 1960, como le he venido contando, hasta ahora, va a ver que muchos de los arrestos que terminaron en la cárcel aquí en Estados Unidos, y que por eso incrementó la población carcelaria tanto, es porque metieron a mucha gente que consumía droga en las calles, públicamente y demás, y los arrestaban. Por eso aumentó. Sí, había también algunos dealers y había algunos individuos, pero nunca había una gran explosión de arrestos y demás. Y esta es una de las razones, amigos, amigas, que le digo, ya la voy a explorar más adelante, por la cual en Estados Unidos no hay grandes narcotraficantes como los encontramos en nuestros países. Esto es muy difícil de entenderlo. Porque, primero que todo, el negocio de droga en Estados Unidos es totalmente distinto a cómo funciona en Latinoamérica, número uno. Número dos, aquí es muy fácil identificar a gente que tiene negocios de droga a ese nivel grande. O sea, sí existen, están los mafiosos, hay rusos metidos, la mafia rusa, la mafia de Albania, la mafia de México. O sea, hay distintos grupos, no le voy a decir que no, pero ellos saben hasta qué punto pueden y no operar. ¿Me entiende? Y esos grupos que fluctúan nunca desbalancean o totalmente arruinan la seguridad nacional y local de lo que ocurre, por ejemplo, en nuestros países, donde usted puede ir a una región, puede ir a un estado, una provincia, que está totalmente ocupada por el narcotráfico, que está bajo los controles, ya sea frontera, aeropuertos, puertos y demás. Entonces, cuando usted tiene ese tipo de cosas, usted tiene que considerar que el atractivo de todo esto es no descontrolarse totalmente, aunque no lo crea. Una de las cosas que acá en Estados Unidos no ocurre a tal nivel es el enfrentamiento entre los narcos y la policía. Si eso ocurriera aquí,
la respuesta sería mucho más poderosa, mucho más potente. Los narcos lo saben, no quieren problemas, se desaparecen. Sin embargo, usted, por ejemplo, va a nuestros países y eso a los narcotraficantes no les interesa. ¿Me entienden? No es un problema. El policía en nuestros países no es una profesión respetada, no es una profesión confiada, el trabajo policial. No quiere decir que no tengamos excelentes policías y que tengamos gente, hombres y mujeres muy honestos que trabajen bien, pero desafortunadamente el concepto del investigador, el concepto de la policía en Latinoamérica por la ciudadanía es muy distinto al concepto de la seguridad de la policía de Estados Unidos aquí. Y le digo, a pesar de eso, y todavía se tiene cierto respeto hacia la policía, hacia la ley, porque la gente al final quiere vivir tranquila, y esto es algo que a veces en nuestros países nadie lo considera. Los políticos no le interesan, la policía no tiene controles, la ciudadanía no sabe qué hacer, entonces todo esto causa un gran revuelo, y eso es lo que le estoy hablando yo de la diferencia entre la policía, entre las actividades policiales y de narcotráfico en Estados Unidos versus lo que ocurre en nuestros países. Le digo, en Latinoamérica no hay el enorme consumo que hay en Estados Unidos, pero ese consumo, le digo, fuera de un grupo o sector de un 20-30% que sí consume droga por adicción, la mayoría de los que consumen droga no quebrantan la ley, no hacen desastres, lo hacen privadamente, saben cómo manipular el uso de la droga. Entonces, cuando usted tiene una sociedad un poco más ordenada en esa parte, el problema de la droga, el problema del narcotráfico, a pesar de que, le digo, si hay una cantidad de muertes, si hay una cantidad de situaciones y demás, pero nunca se sale de control. Y eso es muy importante considerarlo en el marco de la seguridad de un país, que es también algo que afecta lo que le digo, el interés y los objetivos y la misión de luchar contra el narcotráfico aquí en Estados Unidos. Amigos, esto lo vamos a continuar. Los invito a que nos veamos en el próximo video. Gusto saludarlos.